Tuve que sostenerle la mirada mientras me decía que no esperaba que la perdonara. No dijo ni una lágrima. Lo que me dejó hecho polvo no fue su tristeza, sino darme cuenta de que yo ya no sentía nada por ella. Esa fue la señal más clara de que todo había terminado. Me llamo Rubén, tengo 38 años, vivo en Zaragoza y hasta hace un mes, creía que tenía una vida bastante normal. No perfecta, claro. Nadie la tiene. Pero al menos estable, decente. Tengo una casa pequeña pero acogedora, un trabajo que no me apasiona pero me permite pagar las facturas, y una mujer, Lucía, que hasta hace poco pensaba que era mi compañera de vida. Llevábamos 12 años casados, 14 juntos. Sin hijos, por decisión mutua. Y aunque no siempre ha sido fácil, creía que habíamos llegado a ese punto donde uno ya no necesita tantas palabras, donde la costumbre no es una condena sino una comodidad. El principio de todo fue tan simple que ahora me parece absurdo no haberlo notado antes. Una noche cualquiera, un viernes, estábamos cenando tortilla y pan con tomate en el salón. Ella estaba distraída, como si tuviera prisa por terminar. Yo le pregunté si estaba todo bien y me dijo que sí, que solo estaba cansada. No insistí. Al día siguiente, me dijo que saldría a tomar algo con unas compañeras del trabajo, algo que solía hacer de vez en cuando. Tampoco lo pensé demasiado. Pero esa noche, por alguna razón, no pude dormir. Me levanté varias veces a mirar por la ventana, como si algo en mí supiera que las cosas no estaban bien. Cuando volvió, a las 3:15, me despertó sin querer al entrar en la habitación. Le pregunté cómo le había ido y me soltó un bien seco, se metió en la cama y se dio la vuelta. No hubo beso, no hubo buenas noches, nada. Solo silencio. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión. No discutimos, pero tampoco hablamos demasiado. Empecé a notar pequeños detalles, su móvil, siempre boca abajo, sus duchas, más largas de lo habitual, ese olor a colonia que no era el suyo cuando volvía tarde. Y su risa, esa risa nueva que no era para mí. No soy celoso, o al menos nunca lo he sido. Pero hay una diferencia entre la desconfianza irracional y ese tipo de sospecha que se mete bajo la piel, que no necesita pruebas para doler. Empecé a observarla más. A callar más. A escuchar sus palabras con otro filtro. Una tarde, mientras ella salía de la ducha, su móvil vibró sobre la encimera de la cocina. No suelo mirarlo, de verdad. Pero esa vez lo hice. No lo abrí. Solo vi un nombre, Álvaro Taller. No tengo nada contra los mecánicos, pero no era la primera vez que veía ese nombre. Y no me cuadraba. Lucía no tiene coche. Nunca lo ha tenido. Y yo no he pisado un taller desde hace 6 meses. Ese fue el primer momento en que sentí como algo dentro de mí empezaba a romperse. No era rabia aún. Era otra cosa. Algo más sutil. Como un frío en el pecho. Los siguientes días me dediqué a observar. A hacerme el tonto. Ella decía que salía a Pilates, que tenía una comida del trabajo, que tenía que quedarse hasta tarde haciendo informes. Yo decía que todo bien. Que disfrutara. Que no se preocupara. Pero por dentro ya me estaba preparando para lo que venía. Aunque aún no sabía exactamente qué. Porque cuando se empieza a dudar, ya no se vuelve atrás. Durante la semana siguiente, me convertí en una especie de sombra dentro de mi propia casa. No dije nada fuera de lugar, no mostré ninguna sospecha, no hice ningún comentario que pudiera ponerla en alerta. Si me preguntaba algo, respondía lo justo, sin ironías, sin sarcasmo, como si todo estuviera bien, como si no estuviera empezando a notar cómo el suelo se me abría bajo los pies. Lucía seguía con su rutina perfectamente armada, y yo empecé a encajar las piezas en silencio. Me fijaba en los horarios, en los cambios de humor,
en la forma en que revisaba su móvil cuando creía que yo no la miraba. Lo que más me dolía no era imaginar lo que podía estar haciendo, sino verla tan tranquila, tan cómoda en su mentira, como si no tuviera ninguna carga, como si estuviera segura de que jamás me daría cuenta de nada. Una tarde de miércoles, mientras ella se duchaba después de volver de su supuesto entrenamiento, vi cómo había dejado el móvil encima de la mesita del comedor, sin bloquear, con la pantalla encendida. Algo dentro de mí dudó durante un segundo, como si necesitara pedirle permiso a una conciencia que ya no tenía argumentos, pero lo tomé sin más, sin pensar demasiado. No me metí en sus conversaciones, no me fui directo a WhatsApp ni a las fotos, simplemente abrí el registro de llamadas. Allí estaba. Álvaro Taller. 3 llamadas perdidas de la tarde y 2 recibidas, una de ellas justo antes de que llegara a casa. Ningún otro número se repetía tanto, ni siquiera el mío. El corazón me latía tan fuerte que tuve que apoyar el móvil en la mesa y respirar hondo. Ella seguía en la ducha, sin saber nada. Apreté los dientes, bloqueé el móvil y volví a dejarlo en su sitio. No lo confronté. No dije nada. Pero ya estaba hecho. Ahora lo sabía. Ya no era una sospecha, era una certeza. Y eso cambia todo. Esa noche cenamos juntos. Habló de cualquier cosa, del informe que tenía que entregar, del tráfico en el centro, de una compañera nueva que le caía mal. Yo la escuchaba sin mirarla demasiado. En mi cabeza, repasaba lo que había visto, lo que no podía borrar. Me costaba tragar la comida. Ella hablaba con normalidad, como si no supiera que en ese mismo instante estaba sentada delante de un tipo que ya había empezado a ver todo distinto. En un momento, me preguntó por qué estaba tan callado. Le dije que estaba cansado del trabajo, que me dolía la cabeza. ¿Me creyó o fingió creerme? No lo sé. Terminamos de cenar, recogió los platos y los llevó al fregadero como si nada. Me metí en la cama antes que ella, fingiendo sueño. No dormí. Me pasé la noche mirando el techo, repasando cada gesto de los últimos meses, cada mentira dicha con voz tranquila, cada excusa que ahora tenía sentido. El viernes fue el día que lo confirmé sin margen de error. Le dije que tenía una reunión fuera de Zaragoza y que no volvería hasta el sábado por la noche. Lo preparé todo con precisión, ropa en una bolsa, portátil, mochila con el cargador, todo para que sonara creíble. Incluso salí temprano, como si fuera de verdad. Pero no me fui a ningún sitio. Volví a las 3 de la tarde, cuando ella aún debía estar en el trabajo, y me metí en el coche que dejé aparcado 2 calles más abajo. Tenía el asiento reclinado, los cristales tintados, y podía ver la entrada del edificio perfectamente. Esperé. Durante horas. Me dolía la espalda, tenía sed, pero no me moví. A las 7:30, vi cómo salía de casa. No iba vestida como cuando iba a Pilates. Llevaba unos vaqueros ajustados, tacones, un top escotado que nunca usaba conmigo, y el pelo suelto, recién planchado. Se subió a un coche que se detuvo apenas un minuto en doble fila. No era un Uber. Lo manejaba un tipo que yo nunca había visto. No tenía pegatinas, no parecía un taxi. Se saludaron con un beso rápido, no en la mejilla. Y se fueron. No lo seguí. No porque no quisiera. Porque no podía. Me temblaban las manos. Me quedé dentro del coche, con la respiración acelerada, como si me hubieran dado un puñetazo. Durante una hora no supe qué hacer. Pensé en llamar a alguien, ¿pero a quién? Nadie lo sabía. Nadie sospechaba. Decidí volver a casa. Cuando entré, me senté en el sofá y estuve ahí durante más de 2 horas, en silencio, sin encender la tele, sin mirar el móvil, sin pensar demasiado. Solo existía el peso de lo que había visto. No necesitaba saber más.
No me hacían falta fotos, ni videos, ni confesiones. Ya lo sabía todo. Y dolía. Más de lo que había imaginado. Volvió cerca de la medianoche. Yo seguía en el salón, en penumbra. Me saludó desde la entrada con voz alegre, como si realmente viniera de una cena con amigas. Me preguntó qué hacía despierto. Le dije que no podía dormir. Me besó en la frente y fue directa al baño. Yo seguía sin moverme. Esa noche tampoco dormí. Al día siguiente me dijo que porque no nos íbamos a pasar el día fuera, que hacía buen tiempo. Acepté solo para seguir observándola. Y mientras caminábamos por el parque, mientras tomábamos algo en una terraza, mientras ella me hablaba de planes para el verano, yo ya estaba escribiendo el principio del final en mi cabeza. A partir de ese momento, mi forma de estar con ella cambió sin que se notara. Seguía contestando con cariño, seguía compartiendo cenas y fines de semana, pero todo era falso. Mi mirada ya no era la misma. Mi cuerpo tampoco reaccionaba igual cuando se acercaba. Me estaba preparando para enfrentarla, pero no quería hacerlo en caliente. Necesitaba estar seguro de cómo y cuándo, porque no iba a darle el gusto de convertir esto en una escena dramática. Iba a enfrentarla con hechos, con control, con frialdad. Como si fuera un trámite. No por ella. Por mí. Durante los siguientes días, instalé en su portátil una app que me permitió duplicar lo que escribía y lo que recibía. Me costó horas hacerlo sin que se diera cuenta, pero lo logré. Empecé a recibir sus mensajes, sus búsquedas, sus correos. Y ahí estaba él. Álvaro. No trabajaba en un taller. Era su forma de guardar el contacto con un nombre que no llamara la atención. No sé desde cuándo hablaban, pero los mensajes eran de todo menos ambiguos. Se conocían bien. Se veían entre semana. Compartían fotos. Usaban claves, bromas internas, códigos estúpidos que supuestamente los hacían sentir especiales. Ella no solo me estaba engañando. Se estaba enamorando de otro tipo mientras dormía a mi lado cada noche. No imprimí nada. No tomé capturas. No se lo mandé a nadie. Todo eso era innecesario. No necesitaba pruebas. Solo necesitaba estar listo para el momento. Lo que más me sorprendía de todo esto era lo tranquila que se mostraba en casa. Cómo podía mentirme a la cara, besarme, tocarme, preguntarme por mi día, cuando tenía a otro en la cabeza. Me di cuenta de que no era solo traición lo que sentía. Era asco. No hacia ella. Hacia mí. Por haber creído, por haber confiado, por no haber visto las señales antes. Una noche, mientras ella dormía, me quedé mirándola durante un buen rato. Ya no era la mujer con la que me casé. O quizás sí, y yo nunca la conocí del todo. No lo sé. Pero lo que sí tenía claro era que no iba a dejar que esto me destruyera. Ya no. Había pasado el tiempo de la duda. El siguiente paso sería el enfrentamiento. Y no pensaba hacerlo a medias. Fue el jueves por la noche cuando decidí que ya no tenía sentido seguir posponiéndolo. La rabia se me había sentado en el estómago como una piedra y no podía seguir durmiendo al lado de alguien que me mentía con esa tranquilidad. No buscaba respuestas, porque ya las tenía. No quería escuchar justificaciones, porque no había ninguna válida. Solo necesitaba verla reaccionar. Necesitaba ver su cara cuando se diera cuenta de que ya lo sabía todo. Esperé a que terminara de ducharse, se pusiera su pijama blanco y bajara al salón con su taza de infusión como hacía cada noche. Se sentó en el sillón, puso las piernas sobre la mesa y encendió la televisión. Ni siquiera me miró al hacerlo. Yo ya estaba ahí, frente a ella, con el portátil abierto y las manos cruzadas sobre las rodillas. ¿Sabes quién es Álvaro? Le pregunté sin levantar la voz, sin apartar la mirada.
Ella parpadeó una vez. Solo una. Y después sonrió. No como quien se siente aliviada, sino como quien está nerviosa y no sabe bien por dónde salir. ¿Qué Álvaro? Preguntó, como si el apellido Taller no le dijera nada. El que te pasa a buscar algunos viernes, el que te escribe a diario desde un número que guardas con un nombre falso, el que según tú es parte de tu círculo del trabajo, el mismo con el que llevas acostándote al menos 2 meses. Ese Álvaro. La sonrisa se le borró, y no por sorpresa. No pareció impactada, ni indignada, ni furiosa. Lo que vi fue resignación. Como si supiera que este momento iba a llegar tarde o temprano. Como si ya lo hubiera ensayado. Aún así, no respondió. Solo bajó la mirada y se quedó callada. Yo seguía observándola, sin moverme, esperando que al menos tuviera la decencia de decir algo. No tenías que enterarte así, fue lo primero que salió de su boca, y eso fue como un escupitajo. Ah, ¿no? ¿Y cómo iba a enterarme? ¿Me ibas a dejar una nota en la mesa? ¿Una conversación tranquila mientras comemos lentejas? Solté sin gritar, pero con una rabia tan contenida que se me tensó la mandíbula. Ella respiró hondo, como si eso sirviera de algo. No quería hacerte daño, Rubén. Lo sabes. Claro, por eso te acostaste con otro sin avisarme, para protegerme. Para cuidar mis emociones, ¿no? Yo, no lo planeé. No fue algo que busqué. Se llevó las manos al rostro, nerviosa, como si de repente le doliera mucho todo lo que estaba pasando. No te hagas la víctima, Lucía. Lo buscaste, lo repetiste, lo ocultaste y después seguiste con tu vida como si nada. Me saludabas con un beso después de estar con él. Dormías conmigo, comías conmigo, me abrazabas, y esperas que crea que no sabías lo que hacías. No es tan simple como lo estás diciendo. Es exactamente así de simple. Follaste con otro y mentiste. Todo lo demás es teatro. Se quedó callada. Ni una lágrima, ni un grito, ni un ataque de histeria. Solo esa calma que a mí me hervía la sangre. Esa expresión vacía que solo tienen los que ya no sienten culpa porque ya la quemaron toda por dentro. ¿Hace cuánto? Pregunté, aunque ya lo sabía. Un poco más de 2 meses. Lo dijo sin temblor, sin dramatismo. ¿Y por qué? Insistí, no porque esperara una respuesta sincera, sino porque quería escuchar la basura que tenía que decirme. No lo sé. Me sentía sola. Me sentía desconectada de ti. Y en vez de hablarlo, ¿decidiste abrirte de piernas? No me hables así, saltó de golpe, ahora sí alterada, como si eso fuera lo más ofensivo de todo. ¿Así cómo? ¿Con claridad? ¿Con la misma falta de filtros con la que tú te reíste de esta relación? Se puso de pie y empezó a caminar por el salón como si buscara una forma de escapar de la conversación sin tener que enfrentarse realmente a lo que acababa de pasar. Yo no me reí de nada. ¿No entiendes? Estábamos mal desde hace tiempo. Tú y yo ya no teníamos nada. Eso no es cierto. Yo estaba aquí todos los días, contigo, apostando por esto. Que tú te hubieras desconectado no te da derecho a hacer lo que hiciste. No te convierte en víctima. Te convierte en cobarde. ¿Y tú qué querías que hiciera? ¿Que te dijera un día sin más que ya no estaba feliz? ¿Tú habrías aceptado eso? ¿Habrías escuchado? ¿Y tú crees que esto es mejor? ¿Acostarte con otro a escondidas y seguir con la farsa? ¿Eso te parece más justo? Yo no quería que pasara así. Te lo juro. Pues pasó. Y ahora no hay vuelta atrás. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Ella volvió a sentarse, más encogida, más apagada. Ya no era la misma persona. O quizás sí lo era,
pero yo nunca la había visto con los ojos con los que la veía ahora. Había algo en su voz, en su postura, que ya no tenía peso para mí. Era como si lo que habíamos construido durante tantos años se hubiera desmoronado en cámara lenta, sin que yo me diera cuenta. ¿Lo vas a seguir viendo?, pregunté con un tono más frío. No lo sé. Y lo peor fue que lo dijo con sinceridad. Perfecto. Entonces no tengo más que decir. ¿Y qué vas a hacer tú? Lo que debería haber hecho en cuanto vi la primera señal. Voy a salir de esta casa. ¿Te vas a ir? No. Te vas tú. Esta casa la pagué yo, está a mi nombre, y no pienso irme para que tú sigas revolcándote en la cama que compartíamos. Rubén. No digas mi nombre como si todavía te importara. Ya es tarde para eso. Ella empezó a llorar. Tarde. Muy tarde. No la consolé. No me acerqué. No le ofrecí un pañuelo. Solo me levanté, fui al armario, saqué una maleta y la dejé a sus pies. Te doy hasta mañana a la noche. Quiero que cuando vuelva del trabajo, no estés aquí. Y si necesitas quedarte unos días más para buscar dónde vivir, entonces te vas a dormir al sofá. Porque en mi cama no volvés a acostarte nunca más. Se tapó la cara con las manos. La escuché sollozar, pero no le dije nada más. No me quedaba nada para decir. Subí a la habitación, cerré la puerta, y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. Porque ya no tenía que fingir. Ya no tenía que seguir soportando una mentira. Al día siguiente, me levanté temprano, desayuné solo, y me fui a trabajar sin mirar atrás. No me importaba si lloraba, si llamaba a su madre, a sus amigas, a quien fuera. Yo había tomado una decisión, y no iba a cambiarla. El respeto que tenía por ella había muerto. Y con él, todo lo demás. Lucía no se fue esa noche ni la siguiente. Cuando llegué del trabajo el viernes por la tarde, seguía ahí, con cara de haber llorado, sentada en el sofá con su portátil sobre las piernas, intentando parecer ocupada. No dije nada al entrar. Dejé las llaves, colgué la chaqueta, abrí la nevera, me serví un vaso de agua y subí directo a la habitación. No preguntó cómo me había ido el día, no se acercó, no intentó conversar. Supongo que entendía que ya no había espacio para eso. Aún así, esa misma noche, después de ducharme, vi que había dejado una nota sobre la mesa de la cocina. No un mensaje en el móvil, no una conversación cara a cara, sino una nota escrita a mano, como si eso suavizara lo que había hecho. Decía que necesitaba unos días para encontrar algo, que no tenía a dónde ir de forma inmediata, que agradecía que no la hubiera echado a patadas. Lo leí sin mover un solo músculo de la cara. Arrugué el papel y lo tiré sin contestar. Lo que ella no sabía era que ya había empezado mi propio plan desde el mismo momento en que me confesó todo. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras ella seguía respirando tranquilidad en la casa que pagaba yo, mientras su amante dormía tranquilo sabiendo que ella aún compartía techo con su marido. Había algo que tenía que hacer. No por despecho, sino por dignidad. Porque si algo me quedó claro después de todo esto, es que hay gente que solo entiende el peso de sus actos cuando se les devuelve con la misma frialdad. Ella había tomado decisiones sin pensar en mí, ahora me tocaba a mí actuar sin tenerla en cuenta. Durante el fin de semana, hice lo que no había hecho en todos esos años de relación, empecé a moverme con absoluta estrategia. El sábado por la mañana fui a casa de mi primo Sergio, que trabaja en informática forense y que además siempre fue muy discreto. Le conté lo básico, que Lucía me había engañado y que necesitaba recuperar todos los mensajes, fotos y registros de su móvil aunque los hubiera borrado. Me miró sin decir mucho, solo asintió, y me pidió que le consiguiera acceso al móvil durante al menos una hora. Esa noche,
cuando ella dormía en el sofá, le saqué el teléfono de la chaqueta, se lo llevé, y Sergio hizo lo suyo. A la mañana siguiente, me devolvió el aparato con una carpeta comprimida en un pendrive y me dijo que ahí estaba todo, que no necesitaba saber más. Le di las gracias, no hablamos del tema, y volví a casa con la cabeza más clara. Los mensajes eran exactamente lo que imaginaba, pero leerlos todos juntos me hizo entender la dimensión real de la traición. No eran solo citas ocasionales o palabras vacías, había planes, risas compartidas, confesiones íntimas, incluso comentarios sobre mí, chistes a costa mía, frases como no sospecha nada, es más tonto de lo que pensaba. Esa última fue la que me dio la energía que necesitaba para lo que venía. No me importaban las fotos, los emojis, ni las tonterías sexuales, me importaba cómo se burlaban de mí entre los dos, como si fuera una figura decorativa en mi propia vida. En ese momento decidí que no solo se iba a ir de casa, también iba a perder todo lo que había conseguido usando mi esfuerzo como base. No iba a humillarla en público ni a generar un escándalo barato, pero sí iba a asegurarme de que entendiera que traicionar tiene consecuencias. El lunes siguiente me tomé el día libre. No le dije a Lucía nada. Salí de casa como si fuera al trabajo, pero en realidad pasé la mañana reuniéndome con una abogada que me había recomendado un cliente. Se llamaba Estela y era el tipo de profesional que no pregunta demasiado, solo escucha, apunta y propone soluciones claras. Le expliqué todo sin rodeos, le mostré los mensajes, le di acceso a los archivos, le conté cuánto tiempo llevábamos casados, cuánto aporté yo económicamente a la casa, y lo que estaba dispuesto a ceder y lo que no. Ella me miró con cierta sorpresa, no por la historia en sí, sino por la forma en que se la contaba, sin drama, sin lágrimas, con precisión quirúrgica. Me dijo que con esa evidencia y con la situación legal de la vivienda, no tenía que preocuparme por perder nada importante. Que podía presentar una demanda de divorcio con causa y que incluso podríamos negociar compensación si ella intentaba reclamar algo. Le pedí que lo iniciara lo antes posible. Me dio los primeros documentos para firmar y me fui de ahí con la primera sensación real de control desde que todo había empezado. A la vuelta a casa, Lucía intentó una conversación que no llegó a durar ni 5 minutos. Me dijo que había encontrado una habitación temporal en casa de una compañera de trabajo, que se iría el viernes, que necesitaba unos días más para organizarse. Asentí sin decir mucho. No tenía sentido discutir. Me serví un café, encendí el portátil y seguí con mis cosas. Lo que no sabía era que esa misma tarde iba a recibir una copia de la demanda. Y que la cita con Estela no había sido solo para hablar. El jueves a primera hora contraté a un mensajero para que le entregara el sobre en mano. Sabía que estaría en casa por la mañana porque trabajaba desde allí los jueves. Me quedé a propósito fuera, en una cafetería cerca del trabajo, esperando la llamada. Cuando sonó el móvil y vi que era ella, contesté con calma. Su voz sonaba nerviosa, como si acabara de despertarse de una pesadilla. ¿Esto es en serio? ¿De verdad me estás demandando ya? Me preguntó, casi sin aire. Claro que es en serio. ¿Esperabas que me quedara esperándote con los brazos abiertos? Pero dijiste que querías tiempo, que no sabías si lo íbamos a terminar. Mentí, igual que hiciste tú. Estamos empatados. Rubén, por favor, no me jodas así. Tarde. Lo único que hice fue devolverte el favor, pero de forma legal. ¿O pensabas que ibas a traicionarme, quedarte en mi casa y además salir de todo esto limpia? No estoy preparada para esto, me estás arruinando la vida. Eso pensaste tú antes de empezar a acostarte con otro mientras yo te cocinaba la cena. Colgó sin despedirse. No volvió a llamar ese día. Ni al siguiente. El viernes hizo las maletas sin decir palabra. No se llevó todo. Solo lo que necesitaba. No hubo gritos, ni llantos,
ni escenas. Cargó su maleta, bajó las escaleras y se fue. Cerró la puerta con la misma suavidad con la que un día la abrió al volver de trabajar. Me quedé de pie, mirando el pasillo vacío, sin sentir ninguna alegría ni tristeza. Solo una especie de descanso. El lunes siguiente Estela me llamó para decirme que el abogado de Lucía había respondido, que proponían una separación de mutuo acuerdo sin reclamar pensión ni propiedades. Que querían cerrar esto rápido. Le dije que aceptara. Que no pensaba darle ni un euro más del necesario. Que no quería verla en mi vida nunca más. Pasaron casi 3 semanas desde que Lucía se fue del piso. Durante ese tiempo no hubo mensajes, llamadas ni señales de ella más allá de los papeles que siguieron moviéndose por medio de los abogados. Al principio sentí un alivio extraño al llegar a casa y no escuchar ningún sonido, al no encontrar la taza de café sucia en la encimera, ni su ropa colgada en el respaldo de las sillas, ni su perfume mezclado con el aire del dormitorio. Lo que pensé que iba a doler, no dolía tanto, al menos no de la forma que imaginaba. Lo que me costaba más era adaptarme a la idea de que ya no tenía a nadie esperando un mensaje mío durante el día, a nadie que me preguntara si necesitaba algo al volver del trabajo, a nadie con quien discutir sobre qué serie ver antes de dormir. Esos vacíos no duelen como un corte, duelen como el silencio que te acompaña cuando dejas de estar ocupado. Y como no tenía a nadie a quien culpar más que a ella, lo acepté. Pero por dentro, sabía que todavía había algo pendiente. No porque me quedaran dudas, sino porque no habíamos terminado de decirnos todo. No se puede cerrar una historia de más de una década con una maleta y un portazo. Había palabras acumuladas que no podían quedarse flotando para siempre. Una tarde de viernes, me escribió. No lo hizo desde su número habitual, sino desde otro móvil. Solo puso podemos vernos una hora. No quiero discutir. Solo hablar. Estuve 10 minutos mirando ese mensaje sin responder. Luego le escribí que sí, que el sábado por la mañana viniera al piso, que una hora me parecía más que suficiente, pero que no esperaba reconciliaciones, ni lágrimas, ni explicaciones de última hora. Ella contestó que lo entendía. Y no volvió a escribir más. El sábado llegó puntual, a las 11. Llevaba ropa sencilla, vaqueros, una sudadera gris y una coleta mal hecha, sin maquillaje. Parecía más joven, pero más gastada al mismo tiempo. Entró despacio, sin mirar demasiado alrededor. No dijo nada durante los primeros segundos. Yo me senté en la silla del comedor, ella se quedó de pie. No te voy a pedir perdón, fue lo primero que dijo, y me tomó por sorpresa, porque ni siquiera esperaba que empezara con eso. Mejor. Porque no lo quiero. No es que no lo sienta. Solo que sé que no tiene ningún valor a esta altura. Y prefiero decirte cosas que no suenen falsas. Entonces empezamos bien, respondí, sin sarcasmo. Ella se sentó al fin. Apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos, como si no supiera cómo ordenar lo que tenía que decir. Yo no tenía prisa. Solo quería escuchar. Sé que todo esto no tiene vuelta atrás. Que lo nuestro se acabó. Lo acepto. Me lo busqué. No estoy aquí para que me perdones ni para pedirte nada. Solo quería cerrar esto sin que pareciera que todo lo que tuvimos se borró por completo. No se borró. Está todo ahí. Solo que terminó podrido, dije, sin levantar la voz. Durante muchos años fuiste lo mejor que tuve. Y aunque ahora no me creas, no todo fue mentira. No fue un engaño de años. No fue algo frío ni calculado. Lo que pasó al final no borra lo que sí fue real. Eso suena bonito, pero no me sirve. Lo real no se mide solo por lo que se siente. También por lo que uno hace cuando tiene la oportunidad de actuar diferente. Y tú actuaste como si todo te importara poco. Como si yo fuera un mueble más de la casa.
No esperes que me consuele pensar que alguna vez me quisiste si luego hiciste lo que hiciste sin temblarte la mano. Sé que parece que fui cruel. Que lo hice sin pensar en ti. Pero yo estaba vacía, Rubén. No estoy justificando nada, solo explicando lo que me pasaba por dentro. Sentía que no teníamos nada desde hacía meses, tal vez años. No sabía cómo decirlo. Me sentía atrapada y no supe salir bien. Y lo hice de la peor manera. ¿Y él? ¿Te sigue pareciendo la salida correcta? Pregunté, sin ganas de escuchar nombres pero con necesidad de saber hasta qué punto había seguido con todo. No lo veo más. Terminó cuando me fui de aquí. No era lo que imaginaba. Me confundí. Y tampoco lo quiero justificar. No fue amor. Fue una fuga. Y salió caro. ¿Y esperabas que con eso? ¿Que yo pensara que fue solo un error de cálculo? No, solo quería que lo supieras. Porque no quiero que te quedes con la imagen de que me fui a vivir una historia feliz con otro. No hay otro. Solo estoy yo, sola, con todo esto encima. Durante unos segundos no supe qué decir. Me había preparado para un enfrentamiento o para una manipulación emocional, pero no para esa neutralidad con la que hablaba. Estaba destruida, sí, pero no se victimizaba. Eso, en cierto modo, me dejó sin herramientas para atacar. Y entonces entendí que ya no necesitaba hacerlo. Lo que hagas ahora con tu vida ya no me importa. No te deseo mal. Pero tampoco tengo espacio para sentir compasión. Lo que viviste conmigo terminó el día que decidiste acostarte con otro. Ese día se rompió algo que no se arregla con palabras. ¿Lo sabes, no? Sí, lo sé. No esperaba otra cosa. Solo quería decirte que, aunque ya no me creas, hay una parte de mí que sí lamenta profundamente haberte hecho esto. ¿Qué se va con ese peso? Pues que te sirva de algo. Porque lo que perdiste aquí no lo vas a recuperar en ningún otro lado. Lo sé, dijo, y esta vez sí se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Se levantó sin más. Caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se detuvo. Gracias por no humillarme más de lo que ya me humillé yo sola. Y por no hacer de esto una guerra. No necesito guerra. Ya gané cuando dejaste esta casa. Cerró la puerta sin mirar atrás. Esta vez, el silencio que quedó después fue distinto. No fue el de la rabia ni el de la decepción. Fue un silencio que parecía definitivo. No hubo drama. No hubo gritos. Solo dos personas enfrentándose a lo que rompieron. Y por primera vez en semanas, sentí que sí, ahora sí, esto estaba terminado. Los días posteriores a aquella última conversación con Lucía fueron raros, no incómodos, pero sí raros, como si el cuerpo necesitara tiempo para aceptar que lo que durante más de una década había sido una rutina compartida ya no estaba más. Me despertaba temprano como siempre, hacía café para uno solo, salía al trabajo con los mismos pasos medidos, volvía a casa con el mismo peso en la mochila, pero la diferencia era que nadie más respiraba al otro lado de la puerta. No me hablaban durante la cena, no se oía música en el baño, no se peleaban los cubiertos en el lavavajillas. Era como habitar un lugar neutral, un espacio funcional, donde todo lo que había tenido nombre y vínculo ahora era simplemente objeto. No me deprimía, pero me daba cuenta de que la costumbre también era una droga. Y cuando te la quitan, aunque haya sido tú quien pidió dejarla, el cuerpo igual reacciona. Una noche de jueves, mientras revisaba unos documentos en la mesa del comedor, me sorprendí al mirar el reloj y ver que eran casi las 11. En otros tiempos, esa era la hora en que Lucía solía aparecer en la cocina para prepararse una infusión y preguntarme por qué seguía trabajando tan tarde. A veces se quedaba parada en la puerta solo para observarme, otras me abrazaba por la espalda, y otras simplemente decía que me fuera a la cama.
Ahora no había nadie que interrumpiera ese momento, y fue ahí donde me di cuenta de que no sentía odio por ella. Lo que sentía era algo más definitivo, más plano, una distancia absoluta. Ya no me dolía pensar en lo que hizo, ya no me provocaba nada recordar nuestras discusiones ni las veces en que discutíamos por estupideces. Lo que me provocaba inquietud era cómo el tiempo podía disolver todo tan rápido cuando se rompe la base que lo sostenía. Después de firmar todos los papeles con la abogada, empecé a ordenar cosas que había evitado tocar desde que se fue. Abrí los cajones donde estaban sus documentos, saqué su ropa que todavía quedaba en un rincón del armario, revisé estanterías donde había libros suyos y fotos de viajes. No lo hice con bronca ni con intención simbólica, lo hice porque necesitaba limpiar. No limpiar la casa, sino la sensación de que ella todavía podía volver por algo. Guardé todo en una caja de cartón, sin mirar demasiado lo que estaba metiendo, sin oler, sin revisar. Le mandé un mensaje escueto para decirle que lo tenía listo, que lo retirara cuando quisiera, que si no, lo iba a dejar en casa de su amiga. Respondió que pasaría el viernes por la tarde. No me dijo a qué hora. Tampoco le pregunté. No estuve cuando vino. Me aseguré de salir, de no presenciar ese último acto logístico. Quería evitar que me hablara, que me mirara como la otra vez, que buscara cerrar el círculo otra vez desde el lado emocional. Para mí ya estaba todo resuelto. No quedaban piezas sueltas. Lo único que podía pasar es que viniera, se llevara la caja, y la puerta volviera a cerrarse. Cuando volví a casa por la noche, el pasillo estaba igual de vacío que los días anteriores, pero la caja ya no estaba. Eso fue todo. Ninguna nota, ninguna llamada. Solo ausencia. En el trabajo, nadie supo nada. No conté lo que había pasado ni una sola vez. No por vergüenza, sino porque no me parecía que mi vida personal tuviera que abrirse ahí. Los que conocían a Lucía por alguna reunión o evento anterior me preguntaban cada tanto cómo estaba, y yo respondía con evasivas educadas, hasta que con el tiempo dejaron de preguntar. Lo que sí hice fue recuperar algunos espacios sociales que había dejado de lado. Empecé a aceptar invitaciones que antes rechazaba, a salir con compañeros a tomar algo después del trabajo, a decir que sí cuando me proponían ir a cenar o a ver un partido. No era que estuviera celebrando estar soltero, sino que sentía que era la única forma de no quedarme estancado en ese mismo punto donde todo me recordara a ella. Y funcionó, no porque me distrajera, sino porque empecé a escuchar otras historias. Y al hacerlo, empecé a darme cuenta de que no había sido el único. Que a otros también los habían traicionado, engañado, abandonado, o incluso ignorado hasta volverse invisibles en sus propias casas. Eso no me consolaba, pero me ubicaba en la realidad. No era una tragedia. Era una experiencia más de muchas. Un sábado por la tarde, me crucé por casualidad con Álvaro. No fue una escena violenta ni incómoda, fue simple y rápida. Estaba en la calle, saliendo de una tienda con una bolsa en la mano, y él estaba esperando en un semáforo. Nos vimos al mismo tiempo. Él bajó la vista, como si no supiera cómo reaccionar. Yo lo miré un segundo, lo reconocí, y seguí caminando sin frenar. No sentí la necesidad de decirle nada. No me provocó bronca ni ganas de enfrentarlo. Lo vi como un tipo más, uno que fue útil para que ella mostrara quién era. Uno que no merecía ni un saludo ni una amenaza. Porque a esa altura, ni él ni ella tenían poder sobre mí. Los domingos, que antes eran los días más rutinarios de nuestra vida en pareja, se transformaron en espacios de silencio tranquilo. Me levantaba sin apuro, salía a caminar por el barrio, me tomaba un café en el bar de la esquina y volvía con el sol ya alto. Empecé a leer de nuevo, a cocinar sin pensar en si a alguien le gustaba o no el plato, a ver películas que antes ella no soportaba. Recuperé espacio sin darme cuenta. No lo hice como revancha, sino como ajuste natural.
No volví a verla. Tampoco me interesa saber qué hace, si tiene pareja nueva, si se arrepiente o si está feliz. No bloqueo su número, pero tampoco me escribió más. Y si lo hiciera algún día, probablemente no respondería. No porque me crea superior, sino porque aprendí que hay cosas que deben quedar cerradas. Uno puede perdonar para seguir adelante, pero eso no significa permitir que te crucen de nuevo el límite que ya rompieron. Hoy, si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, no sabría dar una respuesta brillante. Lo que sé es que puedo vivir sin ella, que no necesito que nadie valide mi historia, y que no tengo que explicarle a nadie porque ya no creo en ciertas cosas como antes. Aprendí que lo más difícil no es que te rompan el corazón, sino lo que viene después, cuando tenés que volver a mirarte al espejo y encontrarle sentido a una vida que ya no es la misma. Y en ese proceso, uno se da cuenta de que lo que parecía el final era apenas una etapa que había que atravesar. Lo que viene ahora no sé cómo será. No tengo grandes planes, ni promesas, ni intenciones de reemplazar lo perdido. Solo sé que voy a vivir con más cuidado, sin dejar que alguien entre tan fácilmente en mi vida sin demostrar que merece estar ahí. Eso no significa cerrarse, sino aprender. Y si algo me queda claro, es que prefiero estar solo con paz, que acompañado en una mentira. A veces me despierto en mitad de la noche y tardo unos segundos en recordar que ya no está. No es miedo ni nostalgia, es simplemente costumbre que todavía no se ha terminado de ir. Pero cuando abro los ojos del todo, lo primero que siento es alivio.